helicobacter ni a lactobacillus, sino que a bacterias dependientes que viven en condiciones que podríamos llamar rigurosas. Producto de ello también ha participado en numerosas publicaciones en el tema comportamental. Así que para mí realmente es muy grato poder hacer esta presentación con el profesor Carlos González, que nos ilustra acerca de este tema que es una línea de investigación reciente en nuestro departamento, que tiene una proyección bastante interesante, tanto en los aspectos básicos como en los aspectos aplicados. Profesor González, lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias y un agrado estar con ustedes para poder compartir algo que en realidad es el inicio de la última etapa de mi vida académica. Espero que salgan nuevos proyectos, así me queda más tiempo en la tibia que nos señala. Lo que volvió a decir mi compañero y amigo Miguel Martínez es que en realidad toda mi vida me he dedicado a la biología médica. En Nueva York, cuando estuve en el posgrado, me dediqué en biología médica, negativo, resistencia al complemento. Y esa fue mi fortaleza durante muchísimos años. Hasta que en el departamento escuché hablar del ambiente. Y el ambiente se escribe sin H. Y eso me indujo a pensar, meditar y conversar y discutir con Miguel. Y luego con otros colegas. Y finalmente terminé enamorado y desarrollando algo con el ambiente. ¿Qué es lo que relaciona el ambiente y el entorno de trabajo? Las bacterias. Y en ese contexto tuve dos acercamientos. Y en la charla hoy día, la conversación que vamos a hacer va a ser en ese dos temas. La primera parte con lo que es las proteínas de estrés frío, específicamente las Cold-Shock, las CSPA, y que se relaciona fundamentalmente con lo que es protección de ácido nucleico. Y la segunda parte es las proteínas anticongelantes propiamente tal, por cuanto ese ya es un frío extremo, el congelamiento. ¿Cómo funciona? Excelente. Como objetivo entonces global es una visión. Estas dos líneas llevan 2 años de desarrollo propiamente tal. Este es el tercero que se inicia, pero las primeras fueron las puestas a punto y los resultados que voy a presentar sirvieron para tesis de magíster y tesis de pregrado. Y están en desarrollo actualmente otros 4 estudiantes en esta área. Temperatura, adaptación, diversidad. Siempre nos enfrentamos al gran problema de cómo las bacterias nos van ganando la batalla, nos siguen ganando y nos van a ganar la batalla. Sea esta con antibióticos, en lo que decía antes, sea esta en la colonización, en el manejo. Sin ella no habría vida. Las bacterias fijan nitrógeno. Las bacterias fijan nitrógeno en vida libre asociado a organismos superiores. Ahora, que la vida se desarrolla, por supuesto, que tenemos materia orgánica como fuente de carbono, fuente de nitrógeno, que es el limitante. Pero el nitrógeno biológico está el problema. Y en ese contexto le debemos todo lo que somos a las bacterias. ¿Dónde estamos? Y las bacterias se adaptan y se responden rápidamente, se aclimatan a nuevas condiciones. Y aparecen distintos términos que para mí, como les digo, fueron nuevos a que conversaba en las condiciones con Miguel. Y la adaptación finalmente conlleva a la diversidad. Hay una respuesta inmediata, una respuesta inmediata y una respuesta tardía. La respuesta tardía es cuando ya nos hemos completamente adecuado a la nueva condición. Tenemos nuevos efectores, las enzimas, si son adaptadas o son nuevas enzimas variantes. Y por lo tanto, estos microorganismos a su vez nos proveen de elementos para lo que ahora llamamos biotecnología, que no es otra cosa que hacer procesos de la naturaleza en el laboratorio o en condiciones controladas para tratar de hacerlos más eficientes, problema que tampoco logramos, dado que la naturaleza tiene millones de años de evolución, nosotros estamos recién partiendo. En este contexto, y de las clasificaciones no son otra cosa que para poder dar propiedades y atribuir propiedades a algo desconocido, pero aparecen las clasificaciones tradicionales de ciclófilos, mesófilos, termófilos y todo lo que nosotros conocemos en microbiología. Nos concentramos, y gracias a Miguel, que me invita a la Antártica en el 2008, y me involucra en esto, y después de haber ido al viaje, con todo lo que el costo significa, no podía decir que no en el trabajo, me involucra con las bacterias que viven en estos ambientes fríos. Y pasamos por la Patagonia. Por lo tanto, tenemos tanto Patagonia como Antártica como fuente de microorganismos. Condiciones que se asemejan y condiciones que difieren. La Antártica pareciera ser más estable
en cuanto a las condiciones de temperatura que la Patagonia, que sufre variaciones durante el año. Y en nuestra eterna discusión está en si la diversidad, cuanto mayor es, más favorable para un microorganismo, para la bacteria, o si la naturaleza sabia que tiende a ahorrar, que es mi posición, tiende a no diversificar tanto en la medida que puede con algún elemento controlar distintos procesos. Y en ese contexto que vamos a desarrollar. Estas familiares, ahora estoy en esta de acá. Calor, también, otro ambiente extremo. También la trilogía está en todas partes. Y la podemos hacer tetralogía, pentalogía, lo que queramos. La trilogía está. Y las bacterias enfrentadas a estrés en general, ustedes han trabajado en el laboratorio mucho con inanición, pero están las temperaturas, tanto el frío como el frío que llamaríamos extremo desde el punto de vista antrópico y que nos lleva al congelamiento. Las respuestas pueden ser similares, pero tienen también diferencias grandes que tienen que ver con el objetivo de esa respuesta. Las plantas, los organismos superiores, se ven enfrentados a condiciones de congelamiento y tienen que evitar congelar su fluido. Por lo tanto, aquí también hay algo en común con las bacterias que se ven congeladas con mayor facilidad, que son tamaños menores, líquido, independiente de líquido, y con o sin crioprotectores. Los organismos superiores han desarrollado crioprotectores. Y eso es lo que vamos a conversar hacia el final. Voy a apretar el botón, ahí sí. La Patagonia es la primera etapa para referirme a lo que es, a la primera área de desarrollo. Pasen acá y me asiento, por favor. A la primera área de desarrollo. La Patagonia se caracteriza por tener condiciones en el verano de temperatura que pueden subir a ambiente más alta, pero en el agua 10, 12 grados, pueden llegar fácilmente, y en el invierno 4 o menos grados Celsius. Esto varía dependiendo del tipo del agua, de las otras condiciones, pero en general eso es lo que se enfrenta. En este lugar habitan y hay bacterias, y la pregunta es cómo sufren estos cambios, cómo se han adaptado para sobrevivir. Conocemos distintas estrategias de sobrevivencia, y ya sabemos que la fluidez de membrana hay que mantenerla. Síntesis de gases grasos poliinsaturados. Reguladores, yo diría, críticos, el tetrafosfato, la hormona de guanosina, que nos ha hablado mucho el doctor Martínez. O sea, hay diversidad de estrategias para sobrevivir. Y entre esas estrategias aparecen las más inmediatas. Apenas hay shock térmico, y en este caso shock frío. ¿Cómo responde un organismo frente al shock frío? El shock frío disminuye todo lo que son las reacciones químicas, las reacciones enzimáticas, y además desestabiliza muchas macromoléculas de importancia, entre ellas los mensajeros, que deben ser estabilizados, tienden a formar estructuras secundarias y porquillas, y por lo tanto dejan de ser traducidas. Frente a eso están las respuestas inmediatas. Y por otra parte, si el congelamiento es el problema, aparecen otro tipo de componentes, además de aquellas moléculas que bajan la constante crioscópica, que disminuyen las temperaturas de congelamiento, están esas otras que permiten a los organismos superiores sobrevivir durante periodos cortos o rangos estrechos de temperatura. Pero por otra parte, están aquellas otras proteínas que permiten que el hielo que se va a formar cuando baja la temperatura no produzca daño, no destruya la célula. Cabe señalar que en este último contexto uno piensa que siempre es el proceso de cristalización, de formación del hielo el que destruye. Sin embargo, es tanto más dañino el proceso de recristalización que se produce cuando los cristales presentes empiezan a asociarse entre sí a medida que se acerca a la temperatura de fusión. Y van creciendo en forma amorfa y producen, como decía, mayor daño incluso que en la formación del congelamiento. De allí todos estos métodos de congelamiento rápido. Lo que se intenta ahí hacer es producir muchos cristales pequeños, pero cuando se descongelan, aparecen en esta situación. La respuesta inmediata, si aquí está, por ejemplo, en este gráfico se presenta la síntesis de proteínas para mirar cómo varía global la síntesis de proteínas en cualquier organismo, sea este bacteria u otro, y en un proceso frente al estrés, aquí está creciendo normalmente una bacteria en este caso,
Viene el estrés frío. ¿Qué ocurre con las proteínas? Se produce una drástica caída de la síntesis proteica. Decíamos que se disocian ribosomas, los mensajeros se forman estructuras secundarias y se frena la traducción. Sin embargo, el microorganismo, la célula viva, tiende a adaptarse a esta nueva condición, y este periodo puede ser muy breve o puede ser largo, dependiendo del organismo que se trate, y vuelve a haber síntesis de proteínas que le permitan sobrevivir en la nueva condición. ¿Cuál es la principal respuesta? Se ha observado que la principal respuesta en el proceso que se llama generación está dado por lo que llamaríamos las proteínas inducidas por estrés térmico, del tipo de cold shock, o sea, de estrés frío, inducidas por estrés frío. Y entre estas están la proteína CSPA en bacterias gram negativas y CSPB en bacterias gram positivas. Existen otras de la misma familia. En eucariontes están las IMOX, que también responden frente a esta situación. Vale decir, no es que sean solo de bacterias, sino que están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Esto es solo para mostrar en bacterias donde se ha logrado detectar la homogeneidad y baja diversidad en algunas zonas que son conservadas. Estos se llaman los dominios de unión o de interacción con los dominios de interacción RNP1 y RNP2 de las proteínas de cold shock para unirse a los ADNs o ARNs de hebra simple. Muy pocas han logrado demostrar unión a hebra doble. Esta tiene afinidad por ácido nucleico de hebra simple. Y estos dominios son ampliamente conservados con muy pocas variaciones. Los rojos les muestran a ustedes lo conservado y aparecen algunos intermedios que pueden modificarse. Se conoce exactamente la estructura actual y por lo tanto esto puede ser comparado. Y ustedes pueden observar aquí, tanto de bacterias como de eucariontes, que todas tienen una estructura terciaria más o menos similar, pero lo que llama la atención son estos dominios en rojo, que son de interacción con el ácido nucleico de hebra simple, y está presente en todas, incluyendo el ribosoma bacteriano. La proteína del ribosoma bacteriano, que tienen los mismos ciclos de interacción en la Y y en la CSP A y B. Conservan también el plegamiento. La función de estas proteínas depende de aminoácidos, como toda proteína, de aminoácidos expuestos en la superficie. Y en este caso se muestran los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, las histidinas, que son necesarias para la interacción con el ácido nucleico. Y ustedes pueden observar acá 7 aminoácidos que son los más conservados, aromáticos, que si se modifica alguno de ellos se va perdiendo afinidad. Y por tanto la proteína deja de tener esa capacidad de interacción con el ácido nucleico. En este esquema, abajo están entre paréntesis todas las citas, de donde se pueden obtener los esquemas, y le muestra que el ácido nucleico está siendo transcrito, el mensajero se está traduciendo, pero si hay una baja temperatura, se forma esta estructura secundaria y el ribosoma, o los polisomas en este caso, no pueden seguir leyendo el mensajero. Hay ya endógenamente proteínas del tipo CSP, de control, en bajo nivel, pero cuando se somete a la bacteria a un estrés frío, este nivel aumenta rápidamente y estas proteínas de estrés frío tienen la propiedad de irse en forma inespecífica. Estando en la secuencia de hembra, localizan múltiples secuencias a lo largo de el ADN o el ARN de hebra simple y se unen. Esa unión desestabiliza la interacción entre los nucleótidos que han formado la orquídea y por lo tanto tiende a estabilizar el mensajero y ese puede continuar su lectura. Es la respuesta temprana. Producto de la lectura se traducen sus propios mensajeros y mensajeros endógenos, por ejemplo los genes House-Smith, necesarios para mantener la viabilidad e integridad de la célula en cuestión. Y cuando se acumula suficiente cantidad de CSP, hay filtro negativo y finalmente empiezan a destruirse. Este se asocia el periodo que transcurre entre la presencia y proteólisis de las proteínas CSP
es el necesario hasta que ya la bacteria ha establecido una adaptación a ese nuevo proceso, o sea, aclimatado a la nueva condición. Felipe Contreras, que estuvo trabajando con este tema, hacía curvas de crecimiento. Yo le presento una y lamentablemente el error que tiene no le puso más error, pero es grande, porque sus recuentos estaban casi en el límite, de algunos recuentos estaban casi en el límite del error de la técnica, pero es válido para señalar lo que quiero mostrar en este momento. Es que la bacteria viene creciendo, se somete a un estrés-frío, hay un periodo de adaptación que son de varias horas y luego recupera el crecimiento. Si no tuviera estrategias de recuperación, lo que uno se vería es que esto decayera. Y más de un organismo ya sabemos que es muerte bacteriana de acuerdo a los criterios de Pearson. Cuando Felipe hizo de lesión de los genes CSP, se decidió trabajar con dos bacterias, principalmente con el Fingopixis, y en segundo lugar estaba Cynobacter. Pero Fingopixis porque al hacer un análisis en la secuencia del cromosoma, se observó que había una sola CSP codificada en el cromosoma. Había una segunda incompleta. En Sphingopixis alaskiensis se conocía, en Sphingopixis era nuevo que la cepa que ayudara en el cromosoma anterior. Y aquí les muestro las curvas, viene nuevamente el crecimiento, el estrés, ¿y qué se produce? Brusca caída, no se ve la recuperación. No obstante que tiene que haber como una curvatura hacia el final. Lo que podría decirnos que hay un movimiento asintótico, se tiende como a estabilizarse. Sin embargo, es drástica la caída y bajan 3-4 logaritmos. Lo que estamos hablando es que se está produciendo muerte. Aquí no sabemos si hay mutantes, no sabemos qué otro fenómeno está presente. Lo que estamos viendo es una comunidad, una población, y que se supone homogénea, y se ve afectada por este estrés, ¿cómo responde? En consecuencia, Felipe lo que hizo fue mostrarnos que la depresión del gen que codifica para este tipo de proteína conduce a la destrucción de la bacteria. Por supuesto que tenía que recibirse, había que mandar a publicar, se mandó a publicar y como era esperable a las 2 semanas llegó de vuelta al trabajo 3 semanas. Está muy bien, está excelente, pero uno de los editores de los 3 dijo, para creer en estos resultados hay que hacer complementación, que es obvio. Si hay depresión hay que complementar y ver que se restituye el fenómeno. Y Felipe se fue. Ahora está Cristian Parra trabajando y ya hizo el clon y estamos próximos para hacer lo que es la complementación. ¿Qué es lo que hizo en este caso Cristian Parra? Fue usar el sistema TOP, que ya está siendo ampliamente utilizado por todos, fácil de utilizar en teoría, sacó el fragmento que corresponde, se clonó y el gen CSP amplificado por PCR para poder incorporarlo tenía el tamaño esperado, se secuencia hasta el segmento que interesa y hizo el clon, indujo a la adeninosa, expresó y no vio nada, o costaba mucho. Si mal no recuerdo, la primera expresión que mostraba inducción, y la nuestro equipo que nos diga el resultado, mostraba y se veía la proteína, pero no nos servía para poder hacer la transformación en Sphingopixis o en otro tipo de bacterias. Entonces teníamos que cambiar los vectores. Lo primero, para Colin, usó el vector PUC. De los PUC usó el PUC19. Se hizo un recombinante y se expresó. Según él, aquí ve en la parte de abajo, ve el gen de la bacteria. Yo le dije, no te lo digo, el que me mostró, yo cuando estaba probando esto, me mostró hoy día el gen que se ve la proteína y dije, ya, te creo. Pero, porque me mostró la proteína, pero en el gen que me había pasado no logré ver absolutamente nada. Se supone que debiera estar en esta zona, puesto que estas proteínas CSP tienen peso molecular del orden de los 7.000, 7.200. Y en tanto la presentación le mostró todos los resultados. Lo que hizo nuestro amigo fue transformar el PUC en Escherichia coli BL21. Ahí está Escherichia coli BL21. Si ustedes ponen la bacteria en caldo a cultivar a 10 grados Celsius, a 25 grados Celsius, a 37, la mayor velocidad la encuentran a 25 y 37. A 30, que es excelente. Pero bajo los 15 grados Celsius se frena el crecimiento. No obstante, que el Escherichia coli se ha descrito que puede crecer hasta incluso los 4 grados Celsius, con velocidad muy lenta, pero crece. Se tuvo esto 48 horas primero y se dejó hasta 5 días.
Y aquí observa usted la cepa BL21 que se ve transparente, y esta la BL21 transformada con el gen CSP del Fingopixi, en este caso la S37 chilensis y la 877 alaskensis. Estaba viendo, no me acordaba bien el orden, si correspondía a la nomenclatura del profesor Martínez del laboratorio, por eso me consulta. Y ustedes ven que ya a los 3 días hay turbidez, o sea, hay desarrollo a 10 grados Celsius y el control es natural. Lo que nos está mostrando que el clonamiento y transformación le otorga, en este caso a esta hermana, no le otorga a esta cepa, le otorga la capacidad ahora de crecer más rápido a 10 grados Celsius. ¿Qué pasa con el Fingopixi? Es lo que está haciendo en este momento, transformando, y conseguimos con el doctor Corsini un plasmio de amplio rango hospegador y que está haciendo su clonamiento para poder hacer, espero que durante el mes de octubre, por lo menos me tenga, salir de la fiesta patria, descanso, me tenga los resultados para poder reenviar el paper a publicación con la demostración de que es la CoCHOP, la proteína, no decir responsable única, fundamental para la capacidad de crecimiento del estrés. Esto tiene indudable proyecciones con el clon que tenemos, porque si le da esa propiedad a coli, ¿qué pasa con otras bacterias que crecen, Shigella, Salmonella, cualquier bacteria que son consideradas mesófilas o mesófilas extintas? Eso uno podrá decir si transformamos una en cuestión y logramos hacer crecer, que esa es importante, llamémoslo así. Si no crece, son otros factores asociados con esta proteína, además, que tienen que ser. La naturaleza también tiene diversidad de estrategias de sobrevivencia. Y mientras más sometida a variaciones del ambiente, mayor número de estrategias que puede utilizar por si le falla una, y hay redundancia incluso de funciones. Ok, vamos a la segunda parte. Eso era para introducir, en esto partir con el tema del frío. Pero mi amigo va a la Antártica, y al llegar a la Antártica nos encontramos ahora con el frío extremo. Y una de las áreas de desarrollo específicas fueron las proteínas anticongelantes. Entusiasmé desde luego a estudiantes, y algunos estaban con dolor de cabeza y otros que han dado resultados sin problema, como todo en ciencia. La Antártica, fuimos construyendo soberanía en virtud del conocimiento. Era que si nosotros hacíamos actividad ahí, estábamos construyendo con un granito, por pequeño que fuera, a poner un pie y una bandera en ese territorio. Se está usando. De lo contrario, todos reclaman. Fíjense que aquí hay superposición, depende de donde saque la diapositiva, esto de internet, superposición de quienes reclaman esta zona. Aquí está Reino Unido, Argentina, que se superpone con Reino Unido, y Chile, que tiene estos son los paneles en los cuales está. Y fíjense, los meridianos, fíjense ustedes que se superpone con Reino Unido también y con Argentina. Nosotros fuimos a esta zona, a la punta de la península, a la base O'Higgins específicamente. Y esto fue en el año 2008, junto con el Departamento Antártico del Ejército y, por supuesto, nosotros como Universidad de Concepción. Participó, y nos lo puse aquí también, la Universidad de Magallanes, con quien hicimos alianza y después no continuó y debían la puesto. Pero con la premura olvidé poner a Lomar también, que participó en un área distinta. Nosotros fuimos por las bacterias y ellos fueron con otro área de interés. Y además, un papel importante le culpo al Instituto Alfred Wegener con el doctor Hanno Mayer, quienes fueron los responsables de obtener los cores de hielo en la Antártica, en el territorio mismo, para procesarlos posteriormente. Esos viajaron a Alemania y de allá regresaron después muestras hacia nosotros, y las que ellos utilizaron quedaron en su poder. Así que hubo una mezcla aquí de esfuerzos internacionales y nacionales para poder afrontar este tema. Esta es la base O'Higgins. Esta es la base nueva y esto es la base antigua. Aquí nosotros levantábamos los brazos y tocábamos el techo. Así que imagínense ahí 19 hombres todo el invierno sin moverse, sin poder salir, encerrados aquí con los vientos de 130, 140, hasta 300 kilómetros. Nosotros antes que llegáramos habíamos vivido eso y botó un puente colgante que comunicaba esta zona, que es un islote, con la península misma que está en esta dirección. Se lo muestro enseguida. Y hay que atravesar a través de ese puente cuando van 2 o 3 personas, y si no, por soya. Esta zona pasa un canal, que es mar, que se introduce una lengua en esta zona, y hay que atravesarlo con soya. Así que con viento, con nieve, no es muy agradable que digamos.
Esta nueva base sí que ya es mucho más confortable. Aquí había entretenimiento, amplio espacio, harta oficina con correo, que lo hacían los mismos soldados, hacían su propio correo, había enfermería, todo lo que se necesita. Y surtido con alimentación para todo el año. Nosotros disfrutamos de esa hospitalidad por ser. Este se llama Islote Isabel Riquelme y la rada es la rada Covadonga. Y le amplié esta zona de la base antigua para demostrar que el Departamento Antártico del Ejército de Chile fundó la base general de Andoquín en el año 48. Se cerró posteriormente y se reabre en el 2002 y hay un ataque que no la encontré esa foto, dice para el desarrollo de las ciencias y el conocimiento soberano de Chile y abierto al mundo igual. Paralelo, adyacente ahí está una base alemana que a su vez es autosuficiente, pero depende también cuando hay problemas con la base de Andoquín. Y todo esto es a su vez surtido en sus pertrechos de necesidades por la Armada, con el buque Biel, que también tuvimos la suerte de navegar y atravesar el mar de Drake. No les cuento la odisea. Increíble. Y este es un investigador, para compararlo con un investigador alemán, un investigador chileno. No puse mi foto para venir. Para que ustedes vean, la osadía es que fuimos vestidos con bullines, con pantalones debajo de la segunda piel. Así que usábamos calcetines largos, nos protegimos y sobrevivimos. Teníamos gorros con lana, de alguna forma. Aquí no, aquí anda con lo que corresponde para sacar muestras, con segunda piel. Esta persona, Hanno Mayer, sale al exterior sin ningún problema. Nosotros también salimos con un buen desafío y sacamos buenos resultados. Mi amigo tiene fobia a la altura. Él pudo tener aproximadamente 3 a 4 metros, un poquito más, para que no se aprecia, y los peldaños están separados entre sí, así que quedan los pasos justos. Y sin embargo, Miguel lo atravesó y me conta 3 o 4 veces sin problema. Al principio era complicado. E incluso en una de sus travesías se le soltó este enganche que tienen para esta zona, para aquellos que tienen problemas de vértigo. Se le soltó cuando le quedan unos 15 metros, 25 metros. Y estoicamente caminó hasta llegar afuera. No les cuento las expresiones de agrado porque estamos bien. Y aquí se ve entonces nuestra base. Esta es la península. Está acá al frente, al lado de acá. La base aquí y la base estaría donde viene este letrero donde dice 80 metros para cruzar a la península. Ok, vamos a las proteínas entonces. Las proteínas anticongelantes son un grupo de proteínas heterogéneas. A diferencia de las anteriores, estas son proteínas diversas. Nosotros conocemos, trabajamos con algún albumino, la BCA. Son proteínas que tienen la capacidad de unirse a cristales de hielo. Y además cristales de hielo en formación. Lo que requieren es tener en sus caras expuestas aminoácidos, residuos aminoácidos que permitan establecer puentes de hidrógenos con el agua, que está formando el cristal. Está dado por treoninas, está dado por aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos, que pueden formar puentes de hidrógeno con el OH del agua. La característica común es que una vez que se unen, les requiere la molécula de agua energía tan alta para poder agregarse en esa zona que finalmente no crecen en la dirección donde están las proteínas y crecen en las dos zonas libres y empiezan a crecer en un eje C, en altura. Pero eso también tiene un problema termodinámico. Mientras más alto, más energía va a mantener estable. En consecuencia, tiene un límite. Y eso mantiene el cristal en pequeño tamaño. Si se sigue el enfriamiento, que llamamos sobreenfriamiento, finalmente eso va a congelar igual. Pero congela en forma diferente. Está presente, como dice aquí, en todas partes. Plantas, animales y por supuesto en bacterias. Las más estudiadas son de peces y de plantas. De hecho, se venden comercialmente. Les muestro un dato. 1 gramo de proteína FFB cuesta alrededor de $5.000 a $7.000. Carísimo. Imagínense para utilizarlas con fines biotecnológicos. En este momento, imposible. Por lo tanto, la necesidad grande está en disponer de este tipo de proteínas ahora en una forma barata, abundante y pura. Y por eso apunta esta área en esa dirección. Lo que les decía, este es un cristal de hielo, la superficie basal y la lateral
que forma el prisma, si se unen las proteínas en esta posición, el cristal no puede crecer en esa dirección. Si se unen las caras laterales, el cristal no puede crecer hacia un lado y crece en esta dirección. Que es lo que se ha observado que ocurre, y aquí está el cristal, que se forma en presencia de proteínas del tipo anticongelante. No son las únicas proteínas. Existen otras que se llaman nucleantes de hielo, que ya se han usado para producir nieve artificial, que sirven para producir lluvia, porque sirven de núcleo de condensación, pero necesitan de la presencia de lípidos para poder condensar. O sea, la posición en la célula bacteriana es importante, o por lo menos en la membrana. Pero ya, como digo, se ha utilizado en el laboratorio y se ha logrado hacer nieve artificial de hecho pistas a ese nivel, presionando nieve y quedándola como hielo en Europa. O sea, hay laboratorio que se diga, pero es carísimo todavía. Los procesos están en desarrollo. El cristal, cuando se unen las proteínas en las caras estas laterales, crece en esta dirección. Aquí se vuelven a unir proteínas del tipo FP, ahí también en toda la zona, y por lo tanto el cristal crece en esta dirección. Hasta que ya termódicamente es inestable y por lo tanto cesa en su crecimiento, a menos que se produzca el sobreenfriamiento. Y aquí abajo tienen cristal que crece desordenado sin AFP y cristal que crece ordenado con AFP y se mantiene pequeño. El problema es que cuando esto se funde, empiezan a pegarse los cristales más chicos a los más grandes y empieza a crecer. Si eso ocurre cuando no hay AFP presente, si la proteína anticongelante ya se había agregado, estaba presente, aunque se funda, estos no se fusionan entre sí y permanecen pequeños hasta que pasan al estado líquido. En consecuencia, ejercen crioprotección. El esquema para la interacción mostrarle que aquí no importa el plegamiento, lo que interesa es que los aminoácidos tipo telamina creen en la posición que nos interesa, los que forman estos puentes históricos. Y lo que nos muestra aquí una proteína, porque las proteínas anticongelantes son también muy variadas. Las hay glicosiladas y no glicosiladas, y eso marca el radio químico de la proteína y por lo tanto el efecto que causa. Esta es glicosilada, esta es no glicosilada. Y la curvatura que se observa tiene que ver a su vez con las interacciones con el cristal en formación. Cuando se funde ese cristal, las proteínas pueden permanecer unidas a moléculas de agua y vuelven a incorporarse cuando se empieza a recristalizar. Una característica de estas proteínas es la histeresis térmica, que esta es válida para los peces y animales en general, para que no se congele su sangre, su linfa, lo que corresponda según la especie que estemos conversando, lo que la presencia de proteínas del tipo AFP, a medida que se empieza a formar el cristal y se va uniendo, impide el crecimiento. Al rango de temperaturas, desde la temperatura de congelamiento sin AFP hasta la temperatura en que el cristal estalla, para decir que se cristaliza todo, de igual forma se congela, se le llama histeresis. En general, este rango no va más allá de 0,5 a 1,5 grados Celsius. Incluso las primeras bacterias que se ensayaron, al igual que las AFP de plantas, tenían histeresis térmica del orden de 1 grado Celsius. Y 2 grados Celsius había una que era ya promisoria. Pues ahora ya hay descrita la cepa que tiene 6 grados Celsius de diferencia entre la temperatura de congelamiento y la temperatura de estallido del efecto cristal. Lo que indica esa que debiera tener mucho más capacidad de crioprotección. A ese grupo de proteínas se les denomina por antihisteresis térmica también hiperactivas y que tendrían como características el inhibir los procesos de recristalización, es decir, cuando se está fundiendo el hielo que se pegue, pero en forma eficiente en comparación a otras que llamamos moderadas, en que a pesar de estar presentes se produce cierto grado de crecimiento del cristal. Las que no sirven son aquellas hiperactivas para los fines de aplicaciones biotecnológicas. María Jesús Chávez, junto con, no le puse el otro nombre, de Andrea Tapia, que están presentes, fueron las primeras en iniciar ensayos de congelamiento para detectar grupos de bacterias que fueran más resistentes a este proceso. Aquí pueden observar ustedes que un coli, por ejemplo, esto es antes de congelar y después someterla a 5 ciclos de congelamiento, que es un método de screening
que está utilizado por varios grupos y es fácil de llevar adelante para poder visualizar eficientemente. Cuando disminuye más de 2 logaritmos, estos son sensibles definitivamente. En cambio, estas permanecen y hay otro grupo mediano que disminuye el recuento, pero alrededor de 1 a 2 logaritmos. Cristian Espinosa, alumno de bioingeniería, tomó un grupo distinto de cepas y le hizo 20 ciclos de congelamiento y descongelamiento. En la publicación ustedes van a encontrar hasta 48 ciclos para clasificar. Mientras más ciclos, mayor es la diferencia y más fácil agruparla. Y encontró que el 17% aproximadamente, son pocas cepas aquí, estamos hablando de 28 que ensayó, pero 5 de ellas no bajan su orden, incluso hubo hasta y había crecimiento dentro del método de recuento. En cambio, bajaron hasta 3 ciclos, 6 cepas, parecido a todo. Y la gran mayoría fue sensible. Similar a lo que han encontrado otros grupos. Hay un grupo de Europa que tiene un banco de cepas de 680, ¿ya? Y los resultados que le han dado similares, pero todos estamos buscando aquella que tenga la proteína AFP hiperactiva en bacterias, como digo, que está con menos desarrollo. Los ciclos de bajo estándar con congelamiento lento. La idea, ustedes si lo hacen con congelamiento rápido, por supuesto que todo se congela instantáneamente puros cristales chicos. Allí lo que hay que mirar es el proceso de recristalización que también va a conducir daño. Acá hicimos congelar lento para que el hielo creciera y descongelar lento para que la recristalización se produjera. Pero como hay problemas congelantes, hay crioprotección. Esto es lo que se observa con alta eficiencia, una moderada y sin proteínas anticongeladas. Usted ve que ya la forma es completamente distinta. Más aún, esto hay que grabarlo en la punta porque crece en todas direcciones. No es un solo plano. En consecuencia, el daño que producen esta lactita es, ni siquiera vale la pena comentar. En cambio, estas otras crecen siempre en forma ordenada y puntos rojos. Es la grabación. Bueno, todo esto tuvo que grabar. Aquí se necesita tener sistema Peltier, que uno vaya controlando la temperatura y cambiando con 0,5 a 1 grado. Nosotros hicimos Peltier chileno. Hubo que usar un sistema entre portaobjetos y con objetos, usar hielo seco y grabar, filmar todo. Una vez filmado, nosotros podíamos visualizar las zonas que nos interesaban para ver el fenómeno. Ahora afortunadamente ya va a llegar un circulador de aire con la temperatura controlada, puede hacer ese sistema Peltier para poder ver y mantener los cristales formados en pequeño tamaño. Este es sin AFP y esto crece un poquito distinto. En esta zona, hacia atrás, crece en todas direcciones. Esta es la parte del inicial, pero fíjense que son todos distintos, ya no es romo como el anterior. Y esto se repite con la sin AFP y otras con AFP. Para enlentecer el proceso hay que agregar algún crioprotector como sacarosa, de manera que toda la formación del cristal ocurre a temperaturas más bajas y es más fácil controlar. Pero funciona el sistema. Para estudiarlas hay que purificarlas y para enseñar hay que purificarlas. Y el iFinger también fue diseñado en el laboratorio. Claudio Rojas fue el primero en llevar adelante esta etapa, apoyado por dos estudiantes de bioingeniería, pero él desarrolló en mayor escala y transmitió el conocimiento al resto. Lo que se trata aquí es de hacer circular frío para que se vaya formando el cristal. También es importante controlar la temperatura. Entonces acá tomamos la temperatura y en realidad había que tenerla alrededor de -6, nosotros llegábamos a -8, era fluctuante porque hacíamos circular líquido enfriado a su vez a -80 y hay un calculador de tiempo para la radiación y la circulación de la velocidad para que mantuviera la temperatura relativamente constante. Y eso encerrado en un sistema aislado. Nosotros usamos el Pumavit, que es lo más cerca que teníamos. Todo, como digo, tuvimos que hacerlo de esa forma, pero el sistema funciona y cuando el sistema funciona mucho mejor. Aquí está la fracción cruda, este es el remanente, y en esta zona, muy débil, se fijan, apenas se ven las bandas de proteína. No le he dicho, las proteínas anticongelantes actúan en forma no coligativa. Eso significa que es independiente de la concentración y se requieren cantidad de moléculas.
muy, muy baja. Por lo tanto, para poder verla, el ice finger es crítico para irlas concentrando. Cristian Espinosa, otro estudiante de bioingeniería que está desarrollando su tesis, él está concentrando y trabajando con volúmenes grandes en este momento el seleccionador de células para poder purificarla y tener proteínas en cantidad, en tanto no se clone. El problema de clonar es que son tan diversas que localizar el gen hay que secuenciar la proteína y hacer todo el camino reverso. Este es el gen de Javiera, que hizo unidad de investigación, y el gen de Claudio, que para poder aumentar el contraste le sacó las fotos negativas y ahí se visualiza bastante mejor. Acá hay unas tenues, no sabemos, inicialmente no sabíamos si eran estas o estas de arriba las que funcionaban, porque la literatura decía que había algunas de 3.000 de peso molecular, otras de 7.000 o 12.000 y había otras grandes de hasta 1 millón. ¿Cuál es la proteína en este caso? Claudio lo que hizo fue fraccionar con filtros, con cutoff, con corte de 50.000 de peso molecular y 30.000. 30.000 él logró separar las dos fracciones. De 50 ya es más complicado porque está casi en el límite, ahí se pierde algo, ¿eh? Filtra algo de proteína. Pero con el de 30.000 queda una fracción sobre 30.000 y por lo tanto corresponde a esta zona, aparentemente. No podemos todavía decir que es, excepto por los ensayos de crioprotección, porque este extracto sigue ejerciendo crioprotección e inhibe la recristalización. Pero ¿es esta banda o es otra? Eso todavía estamos por decidir. Usos y abusos. ¿Por qué nuestro interés? Cuando conversábamos con Miguel y conversábamos con mi estudiante, uno ve 5 pesos aquí. Claro, si la sobreproduce o si la logra purificar y abaratar corte, imagínense lo que significa de 7.000, 5.000 $, bajarlo aunque sea 1.000. De lo contrario, masificar no es posible. Segundo problema, la toxicidad. Se ha descrito que estas proteínas de plantas y también de lenguado, flauta, a niveles alrededor de los 15 miligramos por ml, han ejercido toxicidad sobre algunos cultivos de células. Por lo tanto, no se puede pasar ese límite. Las de bacterias no se han probado. Las de bacterias tienen propiedades distintas. Por lo tanto, se está apostando, los autores y nosotros apostamos, los extranjeros me refiero, a que las de bacterias tendrían menos capacidad tóxica, en el sentido de la concentración. Solamente por el hecho que la célula bacteriana tiene características distintas, no está separado el núcleo como las eucariontes, y por lo tanto la bacteria se ve enfrentada en todos sus macromoléculas con este tipo de proteína. Es posible que no tenga ninguna relación eso con la toxicidad, pero mientras no lo tengamos puro no lo podemos demostrar. También está en desarrollo. Una área de desarrollo fuerte es la de los alimentos. Se han hecho, ya hay helados con proteínas nucleantes y con proteínas anticongelantes de planta. Textura del helado, más cremoso. Se describe más cremoso porque no se forman cristales, no tiene esa aspereza. Y se puede mantener congelado a menos 20 o menos 40 y no tiene problema que el congelamiento cambie la textura y algunas otras cuestiones. Más aún, en review este año estaba leyendo de ahora hace un mes atrás, ha sido muy difícil poder ver cuánta proteína anticongelante consumen ustedes o no he consumido yo. Están en la lechuga. ¿Quién no ha picado perejil? El perejil se puede guardar congelado, el cilantro no. El cilantro cuando se descongela se rompe. El perejil conserva la estructura. Y como esa hay plantas en general, vegetales que se pueden congelar y vegetales que se destruyen o se alteran durante el congelamiento. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Y ya, bueno, algunos han encontrado las AFP y se ha tratado de clonar estos genes de plantas y pasárselos a otros para ver qué ocurre. Hay resultados bastante alentadores según está publicado, pero eso yo supongo que van a calentamiento. Nosotros esperamos que la bacteria va a ser lo mismo, así que va a andar rápido. Se ha usado en distintos tipos de vegetales y alimentos y en carnes. También en carne, la carne la tenemos congelada. ¿Quién no ha congelado flan, gelatina? Imposible, ¿cierto? Me la saca y se destruye la matriz, todo eso.
Así que hay muchas áreas en las cuales se puede aplicar esta cuestión. Esto es agarosa, idéntico a la gelatina. ¿Qué es lo que hacían? Tomaban la agarosa, la llevaban al 6%, 5% y se colocaba en cubetas de hielo al refrigerador en la parte del freezer. Al día siguiente se saca y se deja a temperatura ambiente y ver qué ocurre. Aquí está el extracto de distintas cepas. Antes le llamaban Mudec, ahora les cambiamos los nombres, y pasa a hacerse Hugo o dependiendo del laboratorio, etc. De Miguel le está llamando ahora UDEC P, UDEC A, para marcar diferencia entre Antártica y Patagonia. Entonces en este caso sería Antártica. Esta es una cepa del norte que trabaja María Angélica, que fue la primera que en el departamento se dijo que podía tener proteínas anticongelantes, las pseudomonas arsénico óxidas, y la usamos como control positivo. Y este es el Escherichia coli, que se supone que no tiene anticongelantes, por lo tanto sería nuestro control negativo. Caso error, se ha observado que hasta las bacterias termófilas pueden tener tanto colcho como proteínas del tipo anticongelante que se ven sometidas en las noches a frío, tienen que reaccionar y protegerse sin que haya destrucción. O sea, la temperatura a la cual la bacteria se le aísla no solamente indica que la tenga o no tenga esta proteína, sino que es una estrategia más de protección y de éxito en la sobrevivencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Concentraciones decrecientes o decrecientes, decreciente de extracto rico en proteína FP, y se mezclaba con la garosa y se congelaba. Esta cepa mantiene la forma, y recién aquí a 0,6% peso-volumen, o volumen en este caso ya sé porque era en solución, ya se pierde la forma y se parece a los controles, donde toda la cuestión matricial se desarrolla. Y coli en ninguna concentración protege. La FN41, que era nuestra estrella, a 6,25% se ve ya algo parecido a lo que ocurre con otras cepas. Y hay diferencias en chainado. Este protege bien a 6,25, pero ya aquí empieza a perder, y a 0,6 ya pierde completamente. O sea, si no obstante ser coligativa, como estas están en concentraciones muy diluidas y no tenemos cura para concentrar, no sabemos exactamente a qué cantidad se ejerce el efecto. Pero lo que es claro es que el efecto existe y a concentraciones bastante bajas. Si aquí esto forma parte del 0,01% de este extracto y estamos usando la 2,5, quiere decir que es la nada misma, se requieren solo moléculas. Aquí les puse un extracto para concluir de los alimentos que ya están probados donde se usa. Como decía, la carne, los helados se han usado para nuclear y mantener la calidad o la homogeneidad del hielo, y el gran problema es este: cómo bajar los costos. Esto es carísimo y por lo tanto no es aplicable. Nosotros hemos puesto nuestro objetivo en la criopreservación de ovas. Las ovas ya nos están importando, los problemas del virus y otros virus que están entrando ha disminuido la importación. Las ovas tienen alta mortalidad, almacenadas con dimetilsulfóxido o con dimetilcol, tienen alta mortalidad y pierden más del 40%. Eso es recurso. En consecuencia, cualquier sistema que ahorre 5, 10 o 1%, estamos hablando de varios cientos de miles de dólares. Y además, disponibilidad de ovas todo el año. Por lo tanto, con fotoperido se puede ir haciendo fertilización a distintas épocas y no depender una vez al año. En consecuencia, es un área de desarrollo importante y ya tenemos contacto y colaboración para poder desarrollar todo adelante. Como siempre, hay que agradecer a las presentaciones. He dado una visión global de las dos líneas y les vuelvo a repetir que son nuevas en desarrollo, pero me pareció interesante como para coordinar lo que significa mi área de investigación y entender los mecanismos de cómo están operando, cómo están operando, la calidad, pero siempre ahora, a diferencia de lo que hice en el pasado, orientado a la aplicación directa de lo que estamos haciendo. Antes me ocupé de la ciencia y la base, de escribir proteínas con propiedades de inhibición de la creación del complemento, proteínas que daban lo que llamamos resistencia al suelo, describí producción de tubulina y otro tipo de proteínas en bacterias y los problemas de inclusión,
y me centro en esta última etapa en el área de proteínas de estrés frío y de proteínas anticoagulares. No puse un listado de los alumnos, los fui nombrando, estaba puesto abajo, ni la foto porque no disponía de ella. Y me di cuenta que en ese sentido tengo que ser un poquitito más simpático y tener conmigo en la cabecera la foto de alumnos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor González, por su excelente presentación. Y me imagino que hay un interés por parte del público para algunas consultas. Tenemos tiempo para algunas de ellas, así que los invito. Sí, aquí. Me quedó una inquietud respecto de la aplicabilidad de estas proteínas anticongelantes. De hecho, se ve muy interesante y se ven muchas propiedades, sobre todo en este momento se me ocurre, no sé, descongelamiento de líquido o de vehículos de enfriamiento. Claro, o de cañería que está expuesta a clima frío. Pero me genera una inquietud respecto de esta aplicación en alimentos, Sí. porque al poner estas proteínas congelantes en los alimentos no favorecería la proliferación de bacterias en el ambiente más frío, de las bacterias que precisamente queremos evitar que ataquen el alimento. Para que pudieran proliferar tendría que haber transformación de proteínas, más que proteico, pero lo que se estaba haciendo es proteína purificada. No es transgénica, sino que se quiere usar proteína purificada. Porque, lo he dicho tampoco, estas proteínas pueden actuar, se localizan tanto en el periplasma como en el extracelular. La gran positiva y la secreta. La gran negativa tiene los dos tipos. Y protegen desde afuera y desde adentro, creando como un microambiente para proteger de afuera. Pero, a pesar de eso, si la temperatura sigue bajando, se va a congelar igual. En respuesta al tiempo, en consecuencia, si hacemos transgenia, existe el riesgo de diseminación. Si el gen se clona y se inserta en planta o en lo que se quiera proteger, efectivamente. Pero el alimento está siendo usado con dos fines fundamentales. El principal es externamente proteger, pero además se le está viendo ahora un valor nutritivo. Y se han hecho estimaciones de cuánto consumimos, les decía yo, ya hay. Nosotros consumimos alrededor de 500 miligramos de proteína AFP, a aquellos que les gusta mucho el pescado. Y alrededor de 100 miligramos de AFP total, los que son vegetarianos y les gustan mucho el tema de nosotros como carne. Yo que como carne, no sé cuánto comer, pero la cuarta es la que me ayuda ahí, pero me refiero a que estamos consumiendo constantemente, por lo tanto se sospecha que los grados de toxicidad son superiores a estos niveles. En el laboratorio se encontraron 15 miligramos por medio y llegar a 15 miligramos es muy alto. Y después vienen todos los temas de valor nutricional. Creo que planteé mal la pregunta, lo que me refería es que si está esta proteína por decir, en el helado, Sí. esa bacteria que iba a ser susceptible a los cristales, sí. no se iba a destruir. Entiendo. Y por tanto el frío va a dejar de cumplir su... El frío en general se ha usado para preservar más que para destruir. Y efectivamente, si hay proteína FP en el alimento, va a proteger a cualquier célula, en específica desde ese punto de vista. Y por tanto, la mejor forma es que no se contamine, pero no es como un medio de sanitización, a pesar de que sí hay algunos microorganismos, la vida del frío, por tanto, el congelamiento de la función a 4 grados ya sirven de protección, efectivamente. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Tengo una duda en cuanto al mecanismo, digamos, de proteínas, porque dijo que eran bien grandes, son complejos de proteínas. Se estructuran de cierta forma. Anticongelante. Sí, hay variables, desde el peso molecular 3000 hasta peso molecular de 1 millón. Por lo tanto, no se han secuenciado de bacterias. En este momento que yo recuerdo, la melirona es la que está más cercana. No hay otros que tengan la melirona. Sí de planta, sí de peso, es así se conoce la secuencia, el componente y las características de bacterias que son muy altas. No es una especial. Planta y empresa, como de plegamiento, el plegamiento tiene zonas de exposición beta-plegada donde están y alfa-hélice con exposición para la zona de interacción y la beta-plegada para insertar condiciones en membrana. Recuerden que algunas de estas se relacionan con líquido. Necesitan interacción hidrofóbica, sobre todo las del tipo que tienen que además nutrientes, o sea, formación de cristal, además de, o sea, también el centro de nutrición.
Pero hay información, yo no busqué más información de la estructura en todo caso. De plantas sí, bien conocidas. Sí, Profesor, la inducción de estas proteínas de frío anticongelantes es constitutiva hasta siempre en la célula o se induce cuando entra una. Sí, hasta ahora las nuestras no lo sabemos. Hay inducibles y no inducibles, glicosiladas y no glicosiladas. Lo que se señala es que muchas de estas proteínas están presentes en baja concentración porque tienen otra función y que efectivamente sería inducible por el estrés del congelamiento. El tema es que para que se produzcan tienen que ser temperaturas previas a congelarse. Me explico, si el congelamiento del líquido es menos 2 grados Celsius, porque tiene distinto absoluto, cuando está a menos 1 se ha visto que se induce su síntesis. Si congelan a 0, con menos cantidad de absoluto contenido, se induce su síntesis alrededor de 1 grado. En ese temperatura empieza la síntesis. Y cuando el organismo se somete al estrés, está como preparado. Entonces, existen en baja concentración y se inducen en temperaturas cercanas a la temperatura a la cual ese líquido se va a congelar. ¿Quién lo ha seleccionado? La evolución. En el sentido en que si está protegiendo la sangre, está protegiendo el líquido intersticial, es distinto a la temperatura de congelamiento. ¿Se podría relacionar con la CSP? Sí, no solo se podría. Yo tengo una situación muy... Y nadie nos señala que la CSP y las cold shock no tengan capacidad anticongelante. Lo que pasa es que les vuelvo a decir, lo que les interesa es que tengan sola disposición con planos, los boninas RT1 y RT2. Eso sí que son los conservados hasta ahora. Las CSP, hasta donde recuerdo, no tienen ese tipo de ni secuencia ni de exposición. De hecho, la zona de unión al DNA tiene más como bolsillo. Y aquí necesita la cercanía para... Pero habría que mirar con detalle. Sí. Profe, dijo que tenían otras funciones a más alta temperatura. Sí, no, le dije que las proteínas que ejercen actividad anticongelante son proteínas que han evolucionado para otros efectos y que tienen en común su capacidad de unirse al cristal de hielo. Ejemplo, la albúmina de bovino, que es uno de los observantes que mejor usamos para todo lo que son enzimas de restricción, etc. Para guardar lo estabilizan. Muy bien, yo creo que agradecemos al profesor Carlos González su presentación, su excelente presentación y su visión que nos ha ilustrado que su línea de investigación es muy interesante y muy productiva. Así que muchas gracias. Por mandar los papers nomás. Sí, Los jóvenes, si tienen más preguntas, hay un café afuera, así que pueden seguir hablando con el doctor González. Mailbox for Guillermo Escobar is full. Please try again later.
Thank